Iniciamos el día de hoy una nueva serie acerca de la oración, el poder transformador de la oración, el poder transformador de la oración. Quiero hacerle una pregunta. Si yo le dijera a usted que esta tarde usted va a tener la oportunidad de platicar con Jesús, va a tener 15 minutos para hablar con Jesús. Y puede hacerle una petición, ¿Qué le pediría? ¿Qué le pediría? Ahí reflexiónelo en su corazón. ¿Cuál sería su petición? Si pudiera pedirle algo, ¿qué pediría? ¿Protección? ¿Un nuevo trabajo? ¿Dinero? ¿Qué le pediría? Los discípulos de Jesús tuvieron la oportunidad de estar allí al lado de Jesús. Y en cierta ocasión, allí en Lucas capítulo 11, nos muestra que vinieron a Él y le hicieron una petición. La petición, ahí está, el primer versículo que tienen en sus boletines. ¿Quiere leerlo? Vamos a leerlo juntos a la de 3, el primer versículo que aparece ahí. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Venía una pregunta a mi mente cuando leía este versículo. De tantas cosas que podrían haberle pedido a Jesús, ellos le dicen, enséñanos a orar. ¿Por qué? ¿Por qué de tantas peticiones que ellos pudieron haberle hecho, le dicen, enséñanos a orar? Al analizar la vida de Jesús, yo considero que fue porque vieron los resultados de la oración en la vida del Señor Jesús. Ellos lo vieron orar, vieron lo que sucedió. Y es interesante que los discípulos de Jesús lo vieron predicar, lo oyeron predicar, pero no le dijeron, enséñanos a predicar. Lo vieron sanar enfermos, lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar muertos y todo tipo de cosas. Y nunca le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. O Señor, enséñanos a resucitar muertos. En cambio sí le dijeron, enséñanos a orar. Es bien interesante. Seguro que los discípulos vieron que la oración era lo que sostenía la vida de Jesús. Reconocieron que esa era la clave de su vida. Y no hay nada más vital para la vida del creyente, para su vida cristiana, que la oración. Y como le decía al inicio, vamos a iniciar una serie que le llamé El poder transformador de la oración. ¿Y por qué le llamo el poder transformador de la oración? Y es porque hoy en día el cristiano sabe de tantas cosas, sabe de tantos predicadores, sabe de tantos movimientos, sabe del Facebook, sabe de las redes sociales, pero sabe muy poco acerca de la oración. De verdad, muy poco acerca de la oración. Hay mucha ignorancia acerca de cómo funciona la oración, el del por qué oramos, el cuándo debemos orar. Algunas personas tienen una idea bastante equivocada de la oración y piensan en la oración como la varita mágica. Pide una oración y sucede, ¿no? O a veces piensan de la oración como si Dios fuera el genio de la lámpara, ¿no? Froto la lámpara, le doy mi petición y Dios sale y te dice, mi deseo es tu mandato, ¿no? Tenemos algunas ideas bastante equivocadas. Algunos piensan que la oración es como un kit de emergencia. Para ellos la oración es como un acto desesperado, ¿no? Como aquel anuncio que está en donde está el extinguidor, donde dice, ábrase en caso de emergencia, rómpase en caso de emergencia. Y algunos ven así la oración como solamente en caso de emergencia. Cuando las cosas finalmente no funcionan, cuando ya he hecho todo lo suficiente, entonces lo que queda es orar. Algunos piensan de la oración de esa manera. Mira, en una ocasión estaba platicando un pastor con un diácono de su iglesia y le dice el pastor, creo que todo lo que podemos hacer es orar. Y el diácono le dice, ¿a poco así está la situación que hasta esto hemos llegado? Así dice aquel hombre, ¿no? Y esa es la idea de muchos, haz todo lo que puedas y después pues ora. Métete en todos los líos que puedas y después ora por ellos, ¿no? Para algunos
personas, la oración es como un estira y afloja, ¿no? Como un juego de chantaje religioso con Dios. Intentan convencer a Dios para que haga algo bueno por ellos. La idea es de que tienen que implorar, suplicar delante de Dios, un monarca de Dios frío, un monarca frío que está allá a miles de kilómetros del universo y que tienes que rogarle, suplicarle, insistir hasta convencerlo de que haga algo bueno por ti. Es como el trabajo de un vendedor. A veces se piensa, hay que molestar hasta que ya lo colmemos y entonces ya nada más porque está bien cansado nos da lo que nosotros le pedimos, pero la realidad es que no. Hay en Lucas capítulo 11 una parábola que nos muestra que no es así. Ahí se muestra la parábola del juez injusto que dice que iba una mujer y le decía, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia, hasta que ese hombre lo cansó y dice, ya por favor, háganle justicia a esta mujer, no vaya a ser que me colme la paciencia y no sé cómo vaya a reaccionar. Y la reflexión que hace Jesús allí en Lucas 11 es, si este juez, siendo injusto, hace cosas buenas, imagínense el juez justo. Imagínense a su Padre Celestial. Y bueno, hay muchas ideas muy erróneas sobre la oración. Y para muchas personas, la oración se convierte como un deber religioso. Y esta es una de las cosas más peligrosas, más dañinas, porque lo que está detrás de una clase de oración que es la oración del deber es la culpa. Porque sé que debo de orar más, es algo que debo de hacer. Y entonces la oración se convierte en un deber y tiene ya el sentido de obligación, porque si no oro, podría estar en la lista negra de Dios, si es que no oro. Entonces, como resultado, pues pasamos de el disfrutar la oración a una especie de ritual. Nos aprendemos por ahí algunas frases que repetimos constantemente. Escúchese cuando ora a la hora de los alimentos, escúchese. ¿Se ha escuchado alguna vez? Le dejo de tarea que se escuche, ¿no? Algunos ya conocen la historia de una de mis amigas que oraba así bien mecánicamente, ¿no? A la hora de los alimentos. Señor, te damos gracias por los alimentos y llévaselos a los que no lo tienen, ¿no? Esa era su oración. Y era tan mecánica que una vez oró, Señor, perdónanos nuestros pecados y llévaselos a los que no los tienen. O sea, a veces se convierte en un mecanismo, en algo bien totalmente mecánico. Aprendemos algunas palabras, quedamos atrapados en esas palabras religiosas y decimos lo mismo una y otra vez. Y entonces la oración carece de sentido. Pero lo oramos porque debemos de hacerlo. Y cuando pensamos en la oración de esta manera, llegamos a una sola frase. ¡Qué aburrido! Y entonces pensamos, ¿por qué tengo que orar? Y la gente llega al punto en que la oración se ha convertido en algo que debe soportar más que en algo que debe disfrutar. Y si la oración es un deber para usted, se ha perdido lo más maravilloso de la oración. No entiende la oración en lo más mínimo si cree que es un deber. Y no es de extrañar que no pueda motivarle el decir, vamos a orar, le invitamos a la reunión de oración. Muchas de esas cosas no le van a motivar. ¿Por qué? Porque se convirtió en un deber, en algo totalmente aburrido y no lo disfruta. Pero en esta serie que estamos iniciando el día de hoy, lo que quiero es derribar algunos conceptos erróneos acerca de la oración, estimularle a que viva una vida de oración, a que nuestra iglesia se convierta en una iglesia de oración y podamos ver el obrar de Dios como nunca antes lo habíamos visto. Vamos a derribar algunos conceptos erróneos. Y hoy quiero hablarles sobre 4 propósitos de la oración. Y quiero que los anote por ahí, los 4 propósitos de la oración. Si usted lee el Evangelio de Juan, capítulos del 13 al 16, se encuentra con Jesús ya en los últimos tiempos de su vida. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos están registradas en estos capítulos. Lo último que Jesucristo compartió con los discípulos antes de ser crucificado. En repetidas ocasiones Él les dijo, voy a morir, pero voy a resucitar y voy a regresar. Voy a morir, luego resucitaré y regresaré del cielo, regresaré al cielo, pero
Ustedes van a poder seguir hablando conmigo. No voy a estar aquí físicamente, pero van a poder seguir conversando conmigo. ¿Cómo? A través de la oración. Voy a estar aquí espiritualmente. Dijo que Él iba a dejar su espíritu. No los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro consolador para que esté para siempre con ustedes. Esa fue la promesa de Jesús. No iba a estar físicamente, pero nosotros podríamos seguir conversando con Él a través de la oración. Y nos muestra la palabra 4 acciones, 4 razones por las cuales nosotros necesitamos la oración. 4 razones por las cuales orar. Y quiero que las anote ahí. Vamos a ver el primero. Anótela ahí. Número 1. La oración es un acto de dedicación. La oración es un acto de dedicación. Es decir, la oración es una oportunidad para expresarse. 1, expresar su devoción a Dios. Y 2, expresar su dependencia de Dios. Esas son las 2 cosas que usted puede expresar a través de la oración como un acto de dedicación. Primero muestra su devoción a Dios y enseguida muestra su dependencia de Dios. Es un acto de dedicación en el cual le decimos al Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Y el mayor problema que tenemos con la oración es que no sentimos dependencia de Dios. Creemos que podemos hacer cosas y ya después, si no funcionan, entonces oramos. Desde Adán y Eva, el hombre ha sobrevalorado ampliamente su capacidad. Y entonces llegamos a pensar, bueno, yo no necesito orar. Porque esto que estoy viviendo es algo que puedo, es algo que debo resolver y no lo necesito hacer. Y este es uno de los mayores problemas, el que no nos damos cuenta cuánto necesitamos a Dios. Y la razón por la que mucha gente no ora es porque la oración tiene un costo. Y uno de los primeros costos de la oración es la honestidad. Necesitamos ser honestos delante de Dios y decirle al Señor, Señor, tengo que admitir que no puedo solo. Tengo que admitir que no lo estoy logrando. Tengo que admitir que estoy fallando. Y esto cuesta bastante. Cuesta bastante ser humilde delante de Él y decirle, necesito tu ayuda en esta situación. Y siempre que usted piense que es autosuficiente, la oración no va a tener ningún significado para usted. Usted cree que lo tiene todo controlado y la oración, como es un acto de dedicación, usted necesita ayuda en su vida como un acto de dedicación. Entonces, si usted lo tiene todo controlado, dice, no, no lo necesito. No lo necesito. Pero como acto de dedicación, usted necesita ir delante de Dios y decirle, Dios, admito que tengo una necesidad. Necesito de tu ayuda. Y de esa manera, usted está orando también, declarando delante de Dios su dependencia. Es nuestra manera de decirle a Dios, dependo de ti. Vamos a ver los siguientes versículos que están ahí. Juan 15 del 5 al 7. Ahí Jesús nos da una ilustración de una planta. Dice ahí, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Dice la palabra de Dios que si tú realmente dependes del Señor, puedes pedir lo que quieras y Él te lo dará. Y subraye eso, lo que quieras. Lo que quieras. Y ahorita vamos a analizar esta partecita, lo que quieras. Ay, Señor, yo quisiera mucho dinero. Lo que quieras, ¿no? Pero lo vamos a analizar para que no le brillen tanto los ojos como algunos lo hicieron así. Y dice, ¿no? Lo que quieras. Pide lo que quieras y se te dará. Y para empezar, esta es una increíble, una grandiosa promesa acerca de la oración. Aquí está en este pequeño pasaje la idea de una rama y un tallo. Si nosotros cortamos la rama, esa rama pierde toda su fuerza, pierde todo su poder. Si nosotros apartamos a un cristiano de Dios, él se marchitará. Hace tiempo vi un documental acerca de buzos. Estaban allá en el Atlántico Norte buceando, estaba un barco hundido y sacaron algo de oro de ese barco.
había una cosa que se llama una campana de buceo. Una campana de buceo que la sumergieron más de 200 metros. Esa campana sirve para bajar a los buzos, pero hay una manguera que los conecta con el exterior donde hay oxígeno. Donde hay oxígeno, esa manguera es, vamos a decirlo, como su única cuerda de salvamento de estas personas. Es su soporte, el soporte que tienen, la única conexión que tienen con los de arriba, ¿no? Y cuando yo veía esto, llegaba a la conclusión que de la misma manera la oración es nuestro único apoyo espiritual, nuestro único sistema de apoyo. Si nosotros cortamos la oración, se queda uno sin aire espiritual. Les decía hace rato a los hermanos del discipulado que la oración es como el aire. Si tú dejas de respirar, puedes pasar 5 minutos, 7 minutos. En la semana veía un documental de una bailarina que estaba haciendo ballet bajo el agua y ella estuvo, me parece que cerca de 11 minutos o 13 minutos, no recuerdo bien. Pero si pasas más tiempo, puedes morir. Y la oración, siendo como ese aire que necesitamos para respirar, si tú no estás orando, por eso tu vida se está marchitando constantemente hasta llegar al punto que quedas frío. Quedas frío. La oración se convierte en una gran necesidad y es entonces un acto de dedicación. La oración muestra cuánto dependemos de Dios. Y hasta que no nos demos cuenta de cuánto le necesitamos, no vamos a orar. Por eso se requiere de mucha humildad para vivir una vida de oración. La segunda cosa, la oración es un acto de comunicación. Es un acto de comunicación. Y seguramente todos los que estamos aquí sabemos lo vital que es para nuestra vida y para nuestras relaciones la comunicación. El mayor problema o la mayoría de nuestros problemas tienen el origen en problemas de comunicación. Si usted tiene problemas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, sus compañeros de trabajo, regularmente son por problemas de comunicación. La mayoría de problemas en la vida provienen de una mala comunicación. No podemos entender a una persona a menos que nos comuniquemos con ella. A menos que podamos comprenderla, no podemos tener una relación sana con alguna persona. Y eso mismo sucede con nuestro Dios. No podemos entender a Dios, no podemos comprender la voluntad de Dios a menos que nos comuniquemos con Él. Por eso es que la comunicación, en este caso la oración, es vital para la vida cristiana. La oración, como dije hace rato, es un acto de dedicación, pero también es un acto de comunicación. Grábeselo bien. No podemos comunicarnos con alguien a menos que tengamos una relación con Él. ¿Cuál es su relación con Dios? No podemos comunicarnos con alguien a menos que tengamos una relación con Él. Y vea a qué grado de comunicación llegamos con aquellas personas con quienes tenemos una relación profunda. No sé si usted recuerda cuando mamá le hacía unos ojitos. No dijo una sola palabra, pero usted sabía lo que eso significaba. Usted sabía lo que eso significaba. Cuando mamá nada más movía así la cabeza, ya sabía. Ya sabía lo que iba a pasar llegando a la casa, ¿no? Ajá. A ese grado de comunicación se llega con las personas con las que tenemos una relación profunda. A veces se llega al grado de comunicarnos sin palabras. Cuando usted tiene una relación profunda. Por eso mi pregunta primaria es, ¿cuál es su relación con Dios? Le voy a decir, según los siguientes versículos, cómo ve el Señor su relación con nosotros. Vea lo que dice Juan 15, el 15 y el 16. Jesús dice, ya no los llamo, ¿cómo?
siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vea la última frase. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Bueno, Él dice que la razón por la que nosotros podemos pedir cualquier cosa en oración es porque Él nos ve a nosotros como sus amigos. Es interesante esto. En una ocasión estaba hablando a un grupo de padres en una iglesia y hablábamos de la relación de Dios con nosotros, de Jesús con nosotros como amigos, y hablaba de la relación que nosotros necesitamos construir y edificar con nuestra familia, una relación de amigos. Y un papá decía, no, a ver, espérate, yo no puedo hacerme amigo de mis hijos. Se me suben a las barbas, decía él. Yo no puedo hacerme amigo de ellos. No, ¿dónde queda la autoridad? Y todas esas cosas, ¿no? Y le decía, imagínate, Jesús dijo que ya no nos iba a llamar siervos, ¿ahora cómo nos iba a llamar? Qué temerario Jesús, ¿no? Qué temerario. No, ¿cómo les voy a llamar amigos? Él dice que nosotros somos sus amigos. Y por eso no podemos ir con toda confianza delante de Él y pedir cualquier cosa en oración. ¿No le parece maravilloso esto? No nos llama siervos. Ya no les trataré como sirvientes o esclavos. Los voy a tratar como amigos. Y mire, yo sé que hay muchos cristianos que oran con constancia, pero tienen dificultad para orar porque no se dan cuenta del privilegio que tienen de hablar con Dios. Le voy a pedir que imagine lo siguiente. Imagínense que le digo que le concerté una cita con el presidente para el próximo viernes. El próximo viernes usted tiene una cita con el presidente. Ajá. Solamente tiene 20 minutos para hablar con él. Cualquier tema, el que usted quiera, sus deseos, lo que quiera. ¿Qué haría? Tiene una cita con el presidente. Yo sé que muchos dirán, no le voy a decir sus cosas. Pero aunque le fuera a decir sus cosas, le garantizo lo siguiente. El día anterior o la noche anterior estaría así un poquito nervioso. Un poquito nervioso. Le garantizo que algunos hasta, no, yo creo que me voy a comprar una ropita, ¿no? Para no ir así tan en garras, ¿no? Algunos, a lo mejor un cortecito de pelo, ¿no? Probablemente, ¿no? Algunos, no, para no regarla voy a escribir mis preguntas antes de, ¿no? Voy a escribirlas, para no perder tiempo e ir al grano. Yo le garantizo que usted se prepararía. Usted estaría preparado para no perder tiempo, a hablar con el presidente. Pero quiero decirle que usted día a día tiene una invitación más grande. Tiene una invitación a conversar con el Dios Todopoderoso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, alguien más grande que el mismo presidente de la República. No va a hablar con cualquier burócrata. En la Biblia dice, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dice, ¿y tú eres mi amigo? ¿Se da cuenta de lo que le está diciendo el Señor? Yo soy el mero mero y tú eres mi amigo. Eres mi amigo. Y quiero hablar contigo, te dice Él. Eso es lo que es la oración. Sí, es dedicación, vimos hace un momento, pero también es comunicación. Y hay un problema también grande que tenemos, y ese problema es la dificultad de creer que Dios realmente esté interesado en nosotros. Hace tiempo hablaba con una persona que me decía que pues ella tiene muchas figuritas de ángeles ahí en su casa y dice, no, yo le oro a este angelito y a este otro angelito. Y le decía, oye, pero la Biblia nos enseña que puede. No, yo creo que él está muy ocupado, ¿no? Él ha de tener cosas más importantes que atender, ¿no? Y por eso, de verdad, eso ha dado origen a todos estos movimientos raros de la angelología y oración a no sé cuántas cosas. Cuando la Biblia
nos muestra que Dios realmente está interesado en cada detalle de su vida. Pero como no nos damos cuenta de eso, como no creemos que Dios realmente esté interesado en nosotros, tenemos dificultades para orar. Parece que no podemos concebir que el creador de todo este universo esté interesado en el problema que tengo para pagar la renta, para el pago de la colegiatura, que ya no me alcanza para la comida este fin de mes. Y eso nos causa problemas. Y la Biblia nos enseña que Él está interesado en cada detalle de tu vida. A Él le interesa tu dolor de espalda. De verdad. Le interesa tu dolor de espalda. A Él le interesa ese dolor de cabeza que tú tienes. Le interesa esa preocupación que tienes porque hoy en la mañana te estabas peinando y dejaste lleno de cabellos. A Él le interesa. Cada detalle de tu vida está en las manos de Dios. Le interesa esa necesidad que tú tienes para comprar ropa nueva para los niños. A Él le interesa. Cuando descubra usted cuánto le ama a Dios y cuánto se interesa por usted, no tendrá problemas para orar. Le hago una pregunta. ¿Le gusta hablar con las personas que le aman? ¿Cuánto tiempo puede usted platicar con las personas que le aman? Acuérdense nada más cuando estaban noviando algunos de ustedes. Hasta se podían quedar dormidos ahí en el teléfono, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque les aman y quieren escuchar todo lo que tienen para decirles. Nos encanta hablar con las personas que nos aman. Y cuando usted comprenda cuánto le ama Dios, no va a batallar absolutamente para nada en dedicar tiempo a la oración para con Él. Si usted encuentra que la oración es un deber, que la oración es un ritual, una rutina, que usted no espera con muchas ansias, significa que no comprende cuánto le ama a Dios y cuánto se interesa por todos los detalles de su vida. Dios le ama y se interesa por usted. Quiere hablar con usted. Y si usted le ama, también debería con ansias desear hablar con Él en oración. La oración es la forma en que nosotros mostramos dedicación, dependencia, es un acto de comunicación, decíamos, es la forma en que nos comunicamos con Dios. Es nuestra comunicación de vida. Es como el cordón umbilical de la vida cristiana, de la cual nosotros sacamos fuerza para el diario vivir, fuerza para cumplir con el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Va captando la importancia de la oración? Número 3, la oración también es un acto de súplica. La oración es un acto de súplica y suplicar significa pedir desesperadamente. En Filipenses 4, del 6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vean lo que dice este pasaje. El resultado de que usted tenga una vida de oración profunda con Dios, el resultado de que usted deposite delante de Él todas sus preocupaciones, ¿cuál dijo que es? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El resultado de sus peticiones, el resultado de sus peticiones en oración será la paz interior. ¿Necesita algo de paz en este momento? Ore. Así de sencillo. Es lo que dice Santiago. Juan 16:24 nos muestra que la oración es un acto de súplica. Es la forma en que nosotros hacemos nuestras peticiones. Jesús está hablando y dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para que su alegría sea completa. Quiero animarle a que algún día repase todo el Nuevo Testamento y circule o subraye
Cada vez que aparezca la palabra pide, pida, ora, en mi nombre, cada vez que aparezca eso. Según Juan 16:24, ¿cuál es el resultado de orar, de pedir? Vea la última frase. Pidan y recibirán, ¿para qué? Para que su alegría sea completa. ¿Qué significa eso? Que cuando usted ore, va a ser feliz. Eso es lo que dice el versículo. ¿Y por qué vamos a ser felices? Porque vamos a pedir y el Señor nos va a responder. Y entonces nuestro gozo, nuestra alegría va a ser completa. Mire, la oración es la manera en que Dios ha elegido, ha decidido usar para satisfacer sus necesidades. La Biblia enseña que hay algunas cosas que Dios ha prometido hacer si simplemente oramos. Algunas personas piensan, bueno, Dios sabe lo que yo necesito, ¿no? Dios sabe lo que yo necesito, así que no necesito pedírselo. Me lo dará cuando lo necesite. Y eso no es cierto. Dios ha establecido en su plan que hay algunas cosas que solo hará si usted se las pide, si usted ora. Mire, cuando nosotros leemos acerca de los cristianos del Nuevo Testamento, nos encontramos con historias sorprendentes. Simplemente lea el libro de los Hechos y va a encontrar historias impresionantes allí. Encontramos cristianos felices aún en medio de las crisis, gozosos, estaban entusiasmados y ese entusiasmo se contagiaba con las personas. Ellos contagiaban su vida. Veían milagros por todos lados sucediendo regularmente. Si usted le preguntara a un cristiano del Nuevo Testamento, ¿cómo te va en los negocios? ¿Sabe qué respondería él? Como de costumbre, un milagro tras otro. Así le respondería, se lo aseguro, un milagro tras otro. Y hoy en día muchos cristianos nos preguntamos, pero ¿por qué no tengo ese poder? ¿Por qué no contemplo milagros como se veían ahí en el Nuevo Testamento? Y Santiago nos da la respuesta. Santiago 4:2 dice, no tienen porque no piden. Y bueno, más adelante dice, y cuando piden, piden mal, para gastar en sus deleites y placeres. Pero quiero detenerme en las frases pide, pide, pide. Más de 20 veces en el Nuevo Testamento, ahí se dice pide, busca, toca. Sigue pidiendo. Más de 20 veces lo va a encontrar ahí en el Nuevo Testamento. Y acuérdese, una palabra que se repite es porque es muy importante. Y si Dios le está diciendo pide, ¿qué significa? Que pidas. Eso es lo que significa. Se cuenta la historia de un hombre que murió, llegó al cielo, fue al cielo, y por todo el cielo había grandes almacenes, pero grandes almacenes. Y en el interior había enormes regalos, cosas maravillosas, situaciones espirituales que muchos estarían deseando en su vida. Familias restauradas había en esos lugares, hogares, casas y demás. Y el hombre le dijo, Señor, ¿qué son todos esos regalos? Y Jesús dice, allí cada uno de ellos tiene una etiqueta. Y dice lo mismo cada etiqueta. Entonces fue a ver lo que decía la etiqueta, y la etiqueta decía, nunca pedido. Nunca pedido. Spurgeon, un pastor inglés, dijo en una ocasión que Dios nunca cierra sus almacenes hasta que nosotros cerramos la boca. Pide, dice Santiago, no tienen porque no piden. Tiene que pedir. La oración es un acto de súplica. Y yo quiero preguntarle en este momento, ¿hay algo que le falta en este momento en su vida? Y le puedo responder como dice Santiago, si hay algo que le falta es porque no lo ha pedido a Dios. Ha probado seguramente otras cosas, pero nunca ha intentado pedirle a Dios. Y aquí es donde vengo nuevamente a lo que les decía que a algunos les brilló los ojos. ¿Qué es lo que puedo pedirle a Dios? Hace rato, ¿qué le dije? Lo que quiera. Lo que quiera. Y
a ver si sus ojitos brillantes no se transforman un poquito ahorita con lo que le diga. Lo que quiera, usted puede pedirle a Dios. A Dios le interesa que usted pida algo que quiere, no algo que no quiere. Por eso le decía, pida lo que quiera. Vea lo que dice varios pasajes que vamos a ver. Salmo 145:15 dice: cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. ¿Cumple qué? ¿Qué dice? ¿Las necesidades o los deseos? Allí dice los deseos. Allí dice que cumple los deseos. Eso es lo que dice allí, ¿sí o no? Pero le digo, a algunos les brillaron los ojitos. Entonces, ¿lo que quiera? Bueno, quiero aclarar lo siguiente. Si Dios es el primer lugar en su vida, sus deseos van a estar en sintonía con Dios. No sé si me explico. Por eso dice, pide lo que quieras. Si usted tiene al Señor en primer lugar en su vida, si usted tiene una relación clara, una relación profunda, una relación cercana con Dios, sus deseos van a estar en sintonía con Dios. Por lo tanto, el Señor dice que cumple los deseos de quienes, de quienes lo temen. Es decir, de aquellos que tienen a Dios en primer lugar en su vida. No sé si me explico, no sé si le siguen brillando los ojitos, pero hace rato le decía, lo que quiera, sí, lo que quiera, porque a los que temen a Dios les cumple todo lo que deseen. ¿Por qué? Seguro que su deseo va a estar en sintonía con Él. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá ¿qué? Los deseos de tu corazón. Otra vez aparece eso, los deseos. Si usted se le deleita en Dios, primero está haciendo lo mejor. Y como sabe, al permitir que el Espíritu de Dios viva en su vida, sus deseos no van a estar equivocados. No sé si me explico. Ahora entiende que puede pedir lo que quiera, pero ¿qué es lo que necesita primero? ¿Qué necesita? Una relación profunda con Jesucristo, para que entonces pueda estar en sintonía con Él. Y va a pedir lo que quiera y sus deseos van a estar acordes al propósito y al plan de Dios. ¿Sí me explico? Salmo 84:11 dice, el Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Dios no está reteniendo todas las cosas diciendo tienes que convencerme de que te las dé. Simplemente dice pide. Pero vimos ahí que cuán importante es vivir en una relación cercana con Él. Porque eso nos va a guiar a pedir de manera adecuada. Esta es una historia real, la que les voy a platicar. Un estudiante de la universidad estaba empezando su caminar con Dios y estaba conociendo cosas maravillosas, ¿no? Ya le empezaba a entrar a la teología y empezó a conocer esas palabritas medio extrañas, la omnipresencia de Dios. Ya supo que la omnipresencia es que Dios está en todas partes, la omnipotencia de Dios, que Dios puede hacer todo, la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todo. Y entonces él reflexionando, era nuevecito, pero estaba creciendo. Entonces él reflexionando, en cierta ocasión dijo, bueno, si Dios conoce todo, si Él es omnisciente, pero también Él es omnipotente, bueno, Él sabe todo lo que va a suceder en el futuro. Eso significa que Dios ya sabe lo que voy a sacar en mi examen final. Así dijo él. Dios ya sabe lo que voy a sacar en mi examen final de tal materia, ¿no? Álgebra. Y entonces oró y dijo, Dios, si sabes lo que va a suceder en ese examen, te pido que me ayudes a saber qué estudiar. Ayúdame a ser sensible a cuáles son las cosas que deba estudiar y me voy a esforzar para estudiar esas cosas y las cosas correctas. Entonces él comenzó a orar, comenzó a estudiar,
comenzó a trabajar y dice que él vino a su mente aquel pasaje donde el Señor dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y él dijo, ok, voy a ser específico con Dios. Señor, haz que saque un 87 en el examen. 87, o sea, no tenía tanta fe como para pedir un 100, ¿no? Pero pidió 87, ¿no? Pero acuérdense lo que dije, se puso a estudiar, se puso a chambear, o sea, no fue nada más que así, voy a dormirme, voy a ver los partidos y ayúdame a sacar, no. O sea, pero él era honesto, pero le dijo al Señor, quiero pedirte que saque 87 en el examen. Hizo su examen, se sintió más o menos bien en el examen, y cuando le entregan su examen sacó 86. Y él era nuevo creyente, entonces su corazón estaba vibrante para con Dios y él creía todo lo que la palabra decía y entonces se sintió decepcionado. Señor, yo te pedí sacar 87 y saqué 86. Algunos de los que ya tienen tiempo dirían, ay ya, con que hubiera sacado 7 hubiera sido suficiente, ¿no? No, pero él estaba en su primer amor, estaba caminando con el Señor y él le creía absolutamente, Señor, yo sabía, pero me has decepcionado. Te pedí 87 y saqué 86. Yo creía que tú lo ibas a hacer, pero me fallaste. Al día siguiente que regresa a la escuela, el profesor le dice, hey, ¿saben qué? Cometí un error en 5 exámenes, fulano y sutano, mengano, regrésenme su examen. Y ya se lo regresó y uno de ellos era él y le regresa su examen. ¿Y qué creen que había sacado? 87 había sacado. 100, no. Él era honesto y pidió 87. Bueno, pero ¿por qué les cuento esto? Algunos van a decir, entonces voy a salir y voy a orar para que saque un 100 en el examen final. No estoy tratando de decirle esto. Lo que estoy tratando de mostrarle, y de verdad, fue real esto. Lo que estoy tratando de mostrarle es que Dios sí está interesado en cada aspecto de su vida. Sí se dio cuenta que el joven no nada más pidió 87 y se puso a ver series de Netflix y esas cosas. No, se puso a hacer, incluso, ¿cuál fue su oración? Señor, ayúdame a ser sensible a cuáles son los temas que debo de estudiar. Sí se da cuenta, pero le digo, como era un nuevo creyente, estaba en su primer amor y él creía todo lo que Dios le decía en su palabra. Y el Señor le cumplió. Y le digo, lo que quiero ilustrar con esta situación es que Dios está interesado en cada aspecto y cada detalle de tu vida. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús, ustedes son ¿qué? Mis amigos. Cuando usted ama a alguien, está interesado en todo acerca de esa persona. Ustedes son mis amigos. Dijimos en esta porción que la oración es un acto de súplica. Y entonces, ¿qué debe usted de hacer? Pedir. ¿Y por qué quiere Dios que pidamos en oración? Dice otra vez el pasaje, para que su gozo ¿qué? Sea cumplido, completado. Dios de verdad está interesado en que usted sea feliz. Yo creo que los que estamos aquí, que somos padres, también queremos eso ver reflejado en la vida de nuestros hijos, que sean felices. Y yo creo que muchos papás, cuando está dentro de sus capacidades, incluso le dan más a sus hijos de lo que necesitan. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque les aman y porque quieren que sean felices. Pide para que tu alegría sea plena. Y mire, lo que nos enseña la palabra también es que cuando nosotros pedimos, todos son bendecidos. Primero, Dios es bendecido. ¿Por qué? Porque muestra su naturaleza como dador. Muestra su generosidad del Señor. Las personas a nuestro alrededor son bendecidas. Nuestra familia es bendecida. ¿Por qué? Porque la bendición se comparte con los cercanos. Usted mismo es bendecido porque obtiene respuesta a su petición. Y todo el mundo es bendecido porque usted tiene un testimonio para mostrárselo al mundo.
Una cosa acerca de las personas que han recibido respuesta a las oraciones es que no se las guardan. Están buscando el momento para compartir que Dios les respondió una oración. Tienen que compartirlo y comienzan a compartirlo con todos. Y eso es lo que Dios quiere. Lucas 11, del 11 al 13, Jesús está hablando y dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Si yo, siendo padre imperfecto, sé cómo dar regalos y sé cómo responder a las peticiones de mis hijos, la Biblia dice: ¿cuánto más Dios, que es perfecto, que tiene un amor perfecto, sabrá cómo darnos buenos regalos? Mire, la Biblia nos muestra que Dios se deleita en responder a las peticiones de sus hijos. La oración, dijimos, 1, es un acto de dedicación. 2, es un acto de comunicación. Y 3, es un acto de ¿qué? De súplica, pide. Y número 4, la oración es un acto de cooperación también. La oración es un acto de cooperación. Y este es lo más emocionante de la oración. Es un acto de cooperación. Dios ha elegido soberanamente en su plan que podamos participar con su plan, que podamos cooperar con su plan orando. Y de esa manera ayudar para que su palabra sea cumplida aquí en la tierra. Quiero decirle que la oración es el programa de Dios. La oración, por así decirlo, es el modus operandi de Dios. Así opera nuestro Dios. La oración es Dios diciendo: he decidido hacer cosas en la tierra conforme a la fe de mis hijos aquí en la tierra. Lo que ellos creen en mí, eso lo voy a hacer. Cuando nosotros oramos por otras personas, estamos cooperando con Dios. Nos estamos asociando con Dios para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. Quiero mostrarle uno de los versículos a mi gusto de los más difíciles en la Biblia. Uno de los más difíciles de creer allí en la Biblia. Y quiero ver su reacción a estos versículos. Juan 14, del 12 al 14 dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, está hablando Jesús, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿qué dice? También él las hará. Quiero preguntarle, ¿qué tanto últimamente está usted haciendo las obras de Jesús? Ahí dice, ¿no? El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y ahora veo lo que sigue. Y aún las hará, ¿cómo? Mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Dice Jesús, las cosas que yo hago, ¿también qué? Las harán. Pregunta, ¿últimamente ha levantado algún muerto? Así, ¿últimamente? ¿Últimamente ha sanado a un enfermo? Bueno, pero Jesús lo dice. Y no solamente eso, dice que las obras van a ser ¿qué? Mayores. Yo creo que este es uno de los versículos más difíciles de creer en la Biblia. El que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores. Y tengo que ser honesto con ustedes. Si hay un versículo que a mí como pastor me ha costado trabajo creer, es este versículo. Tengo que admitirlo. No me veo haciendo cosas mejores que Jesús. Aunque Él lo dice, yo no me veo así. Así honestamente, ¿usted ha estado haciendo últimamente cosas mejores o mayores que Jesús? ¿No? Es un versículo difícil de creer. Pero ¿sabe qué? ¿Quién lo dijo? Jesús. Lo dijo Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará y aún mayores.
Y tengo que ser honesto, hasta para aceptar este versículo, yo tuve problemas. Hasta que un día leí el versículo 11. O sea, me detuve también en ese versículo 11. ¿Lo quiere leer conmigo? Jesús dice, créenme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Y hay un pasaje anterior que dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, ¿qué? Yo lo haré. Y entonces relacioné esto con ese versículo de que hará las cosas mayores que las que yo hago. Aquí es donde vi la importancia y la trascendencia de la oración. Mire, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él mismo se autolimitó. Él mismo se autolimitó. Por ejemplo, Él resucitó muertos allá en Jerusalén. Allá. No resucitó muertos aquí entre los pre-aztecas o no sé quiénes estaban allá en esa época de Jesús. Él se limitó y entonces estuvo obrando, predicando de una manera poderosa y milagrosa en ese lugar. Y cuando yo leí esta parte donde dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, dije, wow, cierto. La oración es una de las maneras en que nosotros podemos obrar más grandemente de las cosas que hizo Jesús aquí. ¿Por qué? Porque la oración no tiene ninguna clase de límites. Usted puede estar orando aquí en este momento por un enfermo que tenemos allá en China. ¿Y llega la oración hasta China? Claro, claro. Cuando de repente en mi tiempo devocional estoy orando y si alguien llegara a preguntarme, ¿qué estás haciendo? Yo podría responderle, estoy yendo a Singapur, a Sri Lanka, a la India, a Rusia. Estoy yendo a través de mi oración. Mi oración no tiene límites. No tiene límites. Y entonces pude comprender lo que decía Jesús. Dijo eso, las obras que yo hago las hará y las hará aún mayores. Y abajito dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿qué? Yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y comprendí, esa es la manera en que ustedes y yo entonces podemos observar que podríamos hacer mayores cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, a través de la oración. Su oración no tiene ningún obstáculo, no tiene ninguna barrera. Usted puede estar orando ahorita por cosas que van a suceder en 20 años y su oración va a surtir efecto. Jesús oró hace 2000 años por cada uno de los que estamos aquí y hoy se están cumpliendo oraciones de aquel tiempo. ¿Se da cuenta del poder de la oración? La oración no está limitada por el tiempo ni por el espacio. Las oraciones no están limitadas. Mire, el próximo domingo es 1 de julio. Y cuántas cosas yo quisiera que los candidatos me escucharan decirles. Pero no puedo. Están muy ocupados. Quisiera llegar a su corazón y decirles que vieran la realidad que está viviendo nuestra nación. Pero no me van a escuchar. Pero saben que sí que tengo en mis manos el poder de la oración. Y a través de la oración yo puedo orar para que el Señor quebrante sus corazones. Yo puedo orar para que el Señor transforme sus vidas. La oración no tiene límites. Ni de tiempo, ni de espacio. Usted puede orar y la oración es como enviar un misil. Ahorita mando un misil a Singapur por un amigo pastor que está siendo perseguido ahí. Y la oración llega hasta allá.
Puedo enviar un misil al corazón de un hombre que está en necesidad allá en la India sin salir de México. Puedo hacerlo. Y las oraciones de muchos están penetrando todos esos lugares que están en oscuridad, que tanta necesidad tienen del Señor, porque la oración es ilimitada en su poder. Las personas pueden rechazar sus demandas, pueden rechazar sus argumentos, pueden rechazarle a usted como persona, pero están totalmente indefensos ante sus oraciones. Ore, ore. Las personas no tienen ningún sistema de defensa ante sus oraciones. Mira lo que dice Proverbios 21:1, que yo mencionaba en mi oración. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Como un río, Dios puede cambiar el curso de la historia mediante sus oraciones. Pero hay muchas cosas que no suceden porque no oramos. Decía Santiago nuevamente, ¿no tienen por qué? Porque no piden. Muchas personas acuden a mí como pastor en busca de consejo. Algunas vienen muy desanimadas con una situación imposible. A veces así la ven. Y quiero decirle que vamos a hablar durante esta serie de sermones sobre algunas de estas cosas. ¿Cómo orar frente a una situación que parece imposible? La persona dice, estoy ya bien desanimado, no sé qué hacer. Creo que lo único que puedo hacer es orar. Y yo les digo, fabuloso, genial, al menos tienes un recurso que la mayoría del mundo no tiene, porque no lo conoce. Si usted puede orar, puede hacer que lo imposible sea posible. De repente ya no va a estar tratando de resolver los asuntos por su cuenta. Tiene el poder de Dios respaldándole. Solamente en Lucas capítulo 11, 6 veces Jesús dice, pide y te responderé, pide y lo haré. Jesús está diciendo, tu parte es pedir, mi parte es hacer. Y eso es genial, ¿sabe por qué? Porque Jesús está en una posición mucho mejor que nosotros. Tiene un poquito más de recursos que nosotros. Más poder que nosotros. Dice, si oras, yo lo voy a hacer. Nuestra parte en cooperar con el plan de Dios en el mundo es la oración. Podemos orar entonces, y lo más importante que puede hacer usted en su vida es orar. Es lo más importante en su vida. Y es por eso que vamos a hablar varias semanas sobre esto. Incluso vamos a hablar sobre cómo destruir algunos viejos mitos acerca de la oración. Mire, ha habido grandes hombres que Dios ha usado con poder. Seguramente usted oyó de un Billy Graham. Penitas acaba de morir Billy Graham, gran predicador. Hubo por ahí otro predicador llamado David Wilkerson. Aquí en México hemos tenido grandes pastores. Y algunos piensan que ellos van a ser los grandes héroes que van a estar en el cielo. No. He conocido historias como la siguiente acerca de Billy Graham. Había una mujer que iba a todos lugares donde Billy Graham predicaba, pero nunca estaba en las arenas o en los estadios donde él predicaba. Ella se quedaba en el hotel cerca de donde Billy Graham predicaba, nada más para orar por él, nada más. Ni siquiera se sabe el nombre de esta mujer. Pero esos son los grandes héroes de Dios. Esos son los grandes héroes. Porque la oración es lo más importante que alguna persona pudiera hacer. No hay personas pequeñas ante los ojos de Dios. Dios bendijo a grandes hombres porque algunas personas oraron por ellos. Un pastor también inglés dijo, Moody se llamaba él, todo gran movimiento de Dios se puede remontar a una
persona de rodillas. Este es el primer mensaje de introducción acerca de la oración. ¿Por qué oramos? En las siguientes semanas vamos a hablar sobre cómo orar específicamente y obtener respuestas, cómo orar por otras personas, cómo orar por una situación que parece imposible, qué hacer cuando parece que no llega una respuesta de parte de Dios, cuando se retrasa la respuesta que nosotros queremos ya. Y quiero terminar diciéndole lo siguiente: yo quiero de verdad que nuestra iglesia sea una iglesia de oración. Una iglesia que ora es una iglesia santa. Una iglesia que ora es una iglesia comprometida. Porque cuando oramos, la oración nos hace sensibles a la voz de Dios. Una iglesia que ora también se convierte en una iglesia entusiasta. Los primeros cristianos eran gente entusiasta. Le dije hace rato algo que me imaginé. Si usted le dijera a algún cristiano: ¿cómo te está yendo en tu empresa? Como de costumbre, milagro tras milagro. Eran entusiastas los cristianos. Y yo creo que las iglesias que oran ven cosas maravillosas suceder. Por eso se llenan de entusiasmo. Las cosas maravillosas, los milagros entusiasman a la gente. Y yo creo que necesitamos algunos milagros en medio de nuestra iglesia. Necesitamos un milagro para nuestra nación. Necesitamos un milagro para la edificación de nuestro templo. Necesitamos un milagro para poder ver un México en paz. Tal vez usted necesita un milagro para su matrimonio. Tal vez algunos necesitan un milagro en su salud. Algunos tal vez necesitan un milagro en su trabajo, en su economía. Una iglesia en crecimiento, una iglesia en oración, es una iglesia que va a ver a Dios actuar. Y si usted quiere observar actuar a Dios, yo le animo a que ore. Y quiero empezar a probarle. Por ahí atrás unos hermanos tienen unas hojitas como estas. Son una tarjetita de oración. Le van a dar 2 tarjetitas a cada uno. 2 tarjetitas a cada uno le van a dar. Ahorita van a pasar con ustedes. Quiero que en la primera tarjetita usted ponga algo que le falta en su vida en este momento. Algo que le falta en su vida en este momento. Y la otra tarjetita que le vamos a dar es para que usted la comparta con alguien. Porque esto también lo vamos a empezar a utilizar como parte de nuestros medios para evangelizar. A lo mejor de repente usted no sabe qué decirle, pero puede decirle: oye, ¿tienes algo en tu vida por lo cual quisieras que oráramos? Ahí en nuestra iglesia nos gusta orar. Entonces, la otra tarjeta, usted la va a compartir en la semana con alguien. Le va a decir: oye, ¿tienes algo por lo que podamos orar? Y va usted a orar, y si quiere compartirlo con los que vienen los martes, le animo a que venga el martes también. Vamos a orar por esas peticiones. Son personas no creyentes, o a lo mejor algunos creyentes apartados. Pídale si tiene algo por lo cual quiera que oremos. Y vamos a orar. Pregunta: ¿qué cree que va a suceder? ¿Qué cree que va a suceder si oramos por las peticiones de aquellas personas que están en necesidad? ¿Qué cree que suceda? Va a suceder un milagro. Algo va a suceder en sus vidas y ellos van a contemplar que Dios atiende a su necesidad. Y yo le garantizo que después de unas semanas, muchos de ellos van a entregar su vida al Señor. ¿Sí me entendió? 2 tarjetitas. En una va usted a poner su petición. ¿Qué le falta en este momento en su vida? Que no lo tiene porque no se lo ha pedido a Dios. Él dice: pide, pide. Y vamos a hacer este experimento durante varias semanas
para que usted se lo comparta a un compañero de trabajo, a un amigo, a un vecino, un familiar. Oye, queremos orar por ti, nada más eso, ¿no? ¿Quieres que oremos por algo? Y que se lo anote ahí. Y ore por ello y compártalo con el ministerio de oración o con algunos otros hermanos para que oren. Le garantizo, algo va a suceder. Algo va a suceder. Yo estoy convencido que Dios va a responder muchas peticiones de las que vamos a levantar delante de Él en las próximas semanas. Y quiero decirle que esta serie puede transformar su vida. Quiero que en este mismo instante tome un momentito para orar por esa petición suya. Esa petición suya. Sé que para algunos hay algo que parece imposible o puede parecer increíble, pero quiero que ya lo ponga en oración. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar y compártalo con alguien más para que estemos orando y estemos orando. Acuérdese, la oración es súplica y usted tiene que ir delante de Dios cuando Él le dice pide, pide y voy a completar tu gozo. Pide y vas a experimentar felicidad cuando veas el obrar poderoso de Dios en medio de tu crisis, en medio de tu problema, en medio de tu necesidad. Cuando veas respondidas las oraciones de aquellas personas a tu alrededor, tanto tú vas a estar feliz como ellos también. Y pronto, seguramente ellos también van a tener un encuentro con Dios. Hay ocasiones que nuestra vida está tan en crisis que decimos, ya, esto solo lo salva un milagro. Espéralo, espéralo. Tómate unos 2 minutitos ahí en tu lugar para orar por esa petición tuya. Esa petición tuya. Anótala ahí, ponla en tu Biblia para que no se te olvide. Y la otra hojita, esta semana la vas a compartir. Y esta va a ser tu tarea de esta semana, porque te voy a pedir la próxima semana que la muestres. Y si quieres, se la compartes al ministerio de oración, para que oremos por ella el martes y en algunos otros momentos de la semana. Y uno de los objetivos, les decía, es poder mostrarle a la gente a un Dios que les ama, a un Dios que se preocupa por ellos, a un Dios que responde y ellos puedan tener un encuentro con Él. Esta es una de las maneras en que vamos a estar impulsando también el evangelismo en nuestra iglesia. Con Nigel y con Lalo estamos trabajando el plan de plantación de iglesias, pero llegamos a un punto donde venía el plan de evangelismo y decíamos, creo que necesitamos impulsar algo aquí en la iglesia. Y estas cosas que ustedes van a ver que vamos a estar haciendo, de las cuales ustedes van a ser partícipes, son ideas que el Señor ha puesto en el corazón tanto de Lalo como de Nigel. Y esta es una oportunidad para que contemplemos a Dios en todo su poder. Si usted ora por sus amigos y vecinos, le garantizo, algo va a suceder. Incline su rostro y ahí en su lugar ore. Señor, cada uno de nosotros traemos en nuestra vida en este momento algunos asuntos que parece que ya no tienen solución. Pero qué mejor momento para profundizar en nuestra comunión contigo y conocer más profundamente la oración que en este momento que estamos en crisis. Yo te quiero rogar, Señor, que cada una de las cosas que mis hermanos anotaron ahí en esos papeles, Señor, nos sorprendas y que de verdad esto llegue a transformar nuestras vidas. Llega a transformar nuestra vida de oración. Llega a transformar nuestra vida de iglesia. Señor, una iglesia que ora es una iglesia santa. Es una iglesia comprometida. Es una iglesia que tú usas. Te pedimos esto para nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta cuánto poder tuyo está al alcance del que ora.
Ayúdanos a ver milagros en medio de nuestra congregación, Señor, y que después de que nos metamos profundamente en la oración, podamos ver transformaciones en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Padre, te quiero suplicar también que el día martes sacudas a muchos de los que estamos aquí a la necesidad de orar. Que si en algún momento de este martes estamos por ahí viendo la televisión, que nuestro corazón, tu espíritu nos recuerde, hay personas orando por ti a las cuales te deberías de unir. Permite de verdad que Vida Nueva sea una iglesia que ora, una iglesia que ve milagros, una iglesia entusiasta, una iglesia que nuestra comunidad pueda anhelar ser parte de ella. Padre, que en este tiempo que vamos a hablar y practicar la oración como nunca antes, nos permitas ver tu poder. Pero regreso a decir, como decían tus discípulos, enséñanos a orar. Nos ponemos en tus manos en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga.